En un año clave para el resguardo del medio ambiente por la realización de la cumbre del COP25 en nuestro país a fin de año, el Congreso trabaja en un proyecto de ley de resguardo de los glaciares. En paralelo, el presidente Sebastián Piñera anunció que se descarbonizará nuestra matriz energética de aquí al año 2050. ¿Qué se está haciendo para lograr ese objetivo y qué tan rentable es para el desarrollo económico de nuestro país? Lo analizamos ahora en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado Sergio Gaón, integrante de la Comisión de Minería. Diputado, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. No, gracias a ustedes. Diputado, estamos a puertas o cerca de que se realice la COP25 en nuestro país, la cumbre medioambiental más importante del mundo, y en paralelo en nuestro país se está discutiendo una ley para el resguardo de los glaciares. ¿Qué tan importante es esta ley y si ayuda o no finalmente al resguardo del medio ambiente en Chile? Bueno, primero que todo, la COP25 no puede ser sinónimo de hacer todas las cosas aceleradamente para tratar de mostrar algo. Yo creo que la preocupación por la sostenibilidad de nuestro desarrollo tiene que ser permanente y no a propósito de una cumbre mundial, que me parece que es importante, pero no por eso vamos a discutir las cosas en extremo rápido y sin evaluar bien todas las aristas que ello implica. Cuando uno habla de desarrollo sostenible, de acuerdo a la propia definición de las Naciones Unidas, habla no solamente de protección ambiental, sino también habla de desarrollo social y de crecimiento económico. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de estas tres variables poderlas conjugar de la mejor manera posible y provocar este desarrollo sostenible. Y en esa medida, esta ley de protección de los glaciares, que es el sexto intento que se hace en los últimos 20 años, que ya salió del Senado con 33 votos a favor y 6 abstenciones, para que pueda ser discutido en la Cámara de Diputados, tanto en las comisiones de Minería y Medio Ambiente. Yo creo que lo más importante aquí es poder discutir esto con bastante altura de miras. Y como te decía al principio, desarrollo sostenible, crecimiento económico, desarrollo social, es decir, de las personas, y también protección ambiental. Y esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta para la discusión en la Comisión de Minería. Claramente, una ley de protección de los glaciares mal implementada o con un excesivo populismo ambiental podría provocar graves problemas a la industria minera del país, y todos sabemos la importancia que tiene la industria minera para Chile. Tampoco hay que legislar desde la perspectiva extremadamente extractivista, que genera tantos problemas, genera desarrollo económico, pero también genera muchos problemas ambientales. Es por eso que tenemos que buscar ese equilibrio para hacer las cosas de la mejor manera posible. Diputado, para que quienes nos están viendo puedan entender, este proyecto pasará a la Comisión de Minería porque hay muchos proyectos de extracción minera que se desarrollan en lugares cercanos a los glaciares o en los mismos glaciares. De ahí la importancia que la comisión lo revise. Así es, efectivamente, porque claramente nosotros tenemos nuestros proyectos mineros que son de importancia mundial, no solo desarrollados en la depresión intermedia, sino también muchos de estos proyectos desarrollados especialmente en la zona central de Chile, en las zonas de alta cordillera. Tenemos el caso del Teniente, tenemos el caso de nuestros proyectos en Andina, los proyectos de Anglo American, en fin, distintos proyectos importantes para la economía nacional que están en zonas, digamos, de alta cordillera y que podrían tener alguna implicancia con la ley de glaciares. Y aquí es por eso es muy importante cómo se va a definir este inventario de glaciares o este registro nacional de glaciares y cuáles son los glaciares que vamos a tomar en cuenta. Vamos a considerar los glaciares de agua, los glaciares rocosos también, que son importantes, por ejemplo en el Valle del Elqui, que para mí constituye una preocupación especial. ¿Cuánto vamos a proteger? ¿Qué áreas vamos a proteger? ¿Cuáles van a ser las medidas de protección? ¿Cómo se va a poder desarrollar la explotación minera protegiendo esos glaciares? Son temas que hay que discutirlos ampliamente. ¿Y eso está estipulado en la ley, diputado? Por ejemplo, ¿qué tipos de glaciares son los explotables o no? ¿O en qué lugar se puede instalar un yacimiento minero tan cerca o tan lejos de un glaciar? ¿Eso está claro? Yo creo que eso es lo que no está claro. Lo que evidentemente no se puede desarrollar actividades de tipo extractivo en glaciares, sin duda alguna, porque son reservas naturales, son reservas de agua y además debieran constituir reservas estratégicas para Chile. De esa perspectiva hay que tener mucho cuidado por qué actividad y qué tipo de acciones se hace en glaciares. Otra cosa distinta son las zonas que rodean los glaciares, y es ahí donde hay una preocupación donde qué tanto se define como zona periglaciar o glacial, quiero decir, y qué tanto efectivamente puede afectar la actividad minera. Es por eso que tenemos que mirarlo con mucho cuidado, dejar todo en las mejores condiciones posibles para que pueda haber una compatibilidad entre la industria minera y la protección de los glaciares. Y en esa misma línea, diputado, y siguiendo en el cuidado del medio ambiente, el presidente Piñera hizo un anuncio bien importante en cuanto a la descarbonización de la matriz energética en nuestro país. Se puso un plazo de aquí al año 2050. Hay algunas voces más optimistas que dicen que esto ojalá se pudiese hacer de aquí al 2030. Relacionándolo también con la actividad minera, ¿usted cree que eso es posible? Mira, yo creo que sí. Claramente cuando hablamos de
Esto, lo que ha anunciado el presidente Piñera, tiene que ver con qué estamos haciendo como país para los efectos o mitigar los efectos del cambio climático. Y esto tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero o fundamentalmente de CO2. El 78% de las emisiones de gases de efecto invernadero es responsabilidad de la energía, y esa energía es la generación, pero también es la energía que se usa para la movilidad. De ese 78%, el 26% corresponde a la generación de gas invernadero, corresponde a la generación eléctrica. El otro corresponde a todo lo que es la movilización, especialmente el transporte de carga. Por tanto, aquí no solo hay que tener políticas desde la perspectiva de la descarbonización en el ámbito energético, sino también en el transporte. O sea, terminar con el petróleo, por ejemplo, y pasar a energía electromovilidad. Electromovilidad. Por lo tanto, es evidente de que no solo basta con sacar y retirar las centrales de carbón, porque eso representa solo el 26% de las emisiones de gases de invernadero, sino también qué estamos haciendo en el ámbito del transporte, cómo reemplazamos el uso de combustibles fósiles, todo lo que tiene que ver con energía, en este caso diésel, benzina, en fin. Eso representa buena parte de los gases de efecto invernadero. Entonces, ese es un tópico que hay que ir abordando. Ahora, volvamos al tema de la descarbonización de nuestra matriz energética. Nuestra matriz energética son 25.000 megawatt año que tenemos nosotros disponibles en términos de capacidad instalada. El carbón representa el 40%, 38, casi 39% de toda esa matriz energética, es decir, son cerca de 5.100 megawatts que se producen con energía a carbón, que es la energía más económica, pero también la más sucia. ¿Y qué es lo que ha planteado el presidente Piñera? El presidente Piñera lo que ha planteado es que en los próximos 5 años van a retirarse 8 centrales que equivalen más o menos al 20% de toda la generación a carbón, es decir, unos 1.000 megawatts de estos 5.000. ¿Por qué se retiran estos 8? Porque son las centrales más antiguas y son las que efectivamente podemos ir reemplazando con nuevas centrales de energías renovables no convencionales y de energías renovables, y también porque tenemos que tener las líneas de transmisión suficientes para generar la inyección de esa nueva energía. Si no hay dónde inyectar esta energía. Exactamente, por lo tanto son tan importantes como descarbonizar es la producción de nueva energía renovable no convencional y energía renovable también, pero también tener capacidad de transmisión de esa energía, porque podríamos hablar que vamos a reemplazar el carbón por geotermia, pero tenemos que tener la capacidad de trasladar esa energía geotérmica que se produce en zonas de altura de nuestro país, en zonas cordilleranas, hacia las redes de transmisión. Y eso significa más líneas de transmisión. Y los proyectos de líneas de transmisión hoy día en Chile están demorando muchísimo por la oposición de las comunidades. A eso mismo quería apuntar, diputado. Cada proyecto en particular, y relacionándolo incluso también con lo de los glaciares, necesita un estudio de impacto ambiental para cada una de esas iniciativas y sabemos lo burocrático que son esos procesos. También debería haber algo de cambio en aquello a la hora de entregar permisos ambientales para la implementación de proyectos. Sí, yo soy más partidario de tener una ley de protección de glaciares que pueda abordar la generalidad de los glaciares y poder, en función de ello, poder resolver los temas de los proyectos de extracción que se puedan desarrollar. De forma particular. Y no de forma individual, porque eso significa generar un marco jurídico adecuado y que las empresas sepan claramente o los inversionistas sepan claramente con qué se van a encontrar. Y no lo que sucede hoy día, que al ir proyecto a proyecto nos podemos ir encontrando con cada sorpresa en el camino para todo tipo de proyectos, especialmente para aquellos proyectos que están cercanos a zonas que son de protección o zonas que tienen que ver con glaciares. Pero volviendo al tema de la descarbonización, estas 8 centrales que se van a retirar en 5 años corresponden fundamentalmente a las comunas de Iquique, que tiene una central de las más antiguas, Tocopilla, que es otra tiene que ver con Huasco, Puchuncaví también y Coronel, y la otra comuna que está involucrada en esto es Mejillones. Se supone que de aquí al año, los próximos 5 años se van a retirar esas 8 centrales. Después van a haber mesas técnicas que cada 5 años van a poder retirar el resto de las centrales. Son 28 en total en todo el país. Por lo tanto, estas otras 20 centrales a carbón, de las cuales una empezó su funcionamiento hace muy poco. El promedio de vida de nuestras centrales termoeléctricas a carbón es de 18 años. Hay algunas antiguas que tienen 40, 45 años, pero el promedio es relativamente nuevo. Son 18 años las que tienen. Y por tanto, estas otras 20 debieran terminarse de aquí al año 2030, nosotros esperamos, y provocando la descarbonización fundamentalmente hacia el año 2040. Diputado, pero en paralelo a ese proceso de descarbonización, cuando se vayan cerrando centrales termoeléctricas, hay que construir otro tipo de centrales hidroeléctricas, centrales de paso, exactamente, tenemos solares, que ser capaces. Por eso aquellos que dicen que hay que cortar ya el tema del carbón, no es posible. Tenemos que ser responsables en esto, porque tenemos que garantizar calidad y seguridad de suministro en tiempo y forma. ¿Y qué significa eso? Si vamos a retirar
el 40% de nuestra matriz energética tenemos que ser capaces de, en ese mismo tiempo, incluso previamente, ser capaces de producir ese 40% que necesita el país para suplir eso y además para suplir las demandas futuras. Por tanto, tenemos que pensar en cuánta energía renovable más vamos a ser capaces efectivamente de desarrollar, tanto eólica como solar, como geotérmica, centrales de pasada o centrales en base a embalses. Por tanto, esto cosa no es llegar y retirar centrales ni a empezar con este populismo ambiental y que vamos a sacar todo el carbón. Sí, hay que sacar el carbón hacia el año 2040. El presidente Piñera ha sido muy responsable en esto. Vamos a retirar en los próximos 5 años 8 centrales y las próximas 20 centrales se van a retirar entre el 2024 y el 2040 para llegar a ser Chile un país carbono neutral hacia el año 2050. Pero ojo, en el ámbito energético estamos hablando del 26% de la emisión de gases invernaderos. Del 26% para llegar al 78%, que es el porcentaje de responsabilidad que tiene la energía respecto a las emisiones de gases invernaderos, corresponde al transporte. Es decir, un 52% de la producción de gases de efecto invernadero corresponde fundamentalmente a la movilidad. Y ahí tenemos que ir pensando en cómo vamos reemplazando no solo los autos, sino, por ejemplo, los vehículos de carga. Estamos hablando de los ferrocarriles, estamos hablando de los camiones, y eso es una cuestión que tiene que ser gradual y tiene que haber una conversión importante de ello. Ahora, en el tema de las centrales de carbón también hay que considerar que algunas ciudades viven en función de esta producción de energía a carbón, por ejemplo, Tocopilla, por ejemplo, Huasco. Son fuentes de trabajo, tenemos que provocar un proceso de reconversión del empleo, porque descarbonización no puede significar también desempleo. Por lo tanto, de esa perspectiva tenemos que tener o desincentivo también a la inversión o desincentivo del crecimiento económico. Por lo tanto, como dije al principio, nosotros tenemos que tomar todas estas medidas relacionadas con el cambio climático siempre teniendo como vista en el frente el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible no es solo protección ambiental, es crecimiento económico y es desarrollo social. Esa es la definición que se ha dado el mundo para el desarrollo sostenible y es lo que tenemos que aplicar. Por tanto, este populismo ambiental de criticar de que el periodo para descarbonizar es demasiado largo tiene que ver más bien con populismo y no entender que efectivamente tenemos que tomar todas estas medidas. Hay conciencia de ello, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera responsable. Diputado Sergio Gaona, muchas gracias por compartir todas estas impresiones y conocimientos del tema junto a nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Conversamos de este tema con la diputada Marcela Hernando, integrante de la Comisión de Minería de la Cámara. Diputada, muchas gracias por conversar con Cámara Acción. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, pues. Diputada, ¿qué tan importante es para nuestro país y para el mundo también que Chile tenga una ley de resguardo de glaciares? Yo creo que es tremendamente importante, aunque yo he sido un poco crítica en el sentido de que no deberíamos tener una de glaciares, una de humedales y tenerlo así todo como una ley para cada cosa. Yo creo que el tema del agua y nuestras reservas de agua deberían estar todas protegidas. Diputada, y por lo mismo, esta ley quizás aborda un tema muy puntual, debería ser algo más general o no especifica claramente cuál es el resguardo que se debe hacer a los glaciares. Desde mi punto de vista, sí, y porque además no es todo lo exigente que uno habría querido respecto del resguardo propiamente tal, en los límites, hasta dónde llega el resguardo, cuántos metros, etcétera. Esas cosas yo creo que nos habría gustado un poco más de intensidad. Y tiene que ver con el trabajo de la Comisión de Minería porque hay muchos proyectos mineros que se ejecutan precisamente en los alrededores de los glaciares. En zonas de glaciares. Lo mismo ocurre con zonas de humedales o zonas como el Salar de Atacama. Entonces, por eso es que yo insisto que el tema debería verse de manera integral. Ahora, diputada, ¿cómo lograr un equilibrio entre el desarrollo económico, la implementación de nuevos proyectos de inversión y el resguardo del medio ambiente, que existe una especie de complemento, ¿no? Sí, aunque tratándose del agua, yo creo que como país estamos muy atrás. Debimos haber empezado hace unos 50 años, como lo hicieron otros países, en materias de recirculación del agua. Ha habido algunos intentos por parte de algunos municipios y también de algunos parlamentarios que yo también he participado en eso, tratado de convencer al Ejecutivo respecto de la inversión
que en principio podría ser cara a la inversión inicial, pero luego de eso el costo casi se hace nulo, y en ese contexto nosotros estamos desperdiciando un recurso que es tremendamente valioso. Y te lo digo siendo alguien que vive en Antofagasta, donde se riega con agua potable, donde se bota el 70% del agua que ya ha sido utilizada, en vez de recircularla y purificarla, se bota al mar, y donde obviamente estamos pagando un precio que no deberíamos pagar. Y eso se debe principalmente, diputada, y en su zona en específico, al desarrollo de distintos proyectos mineros o energéticos que ocupan el agua para poder producir, y que ahí tampoco hay un resguardo del suministro. Sí, es verdad que hay una competencia cada vez menor, porque las mineras han entendido y han ido creando y construyendo sus propias desaladoras de agua, y están utilizando agua desalada, pero de todas maneras ahí hay un desbalance. Cuando uno mira, por ejemplo, el salar de Atacama, que es una principal preocupación para mí, el 70% lo ocupa la minería, el 70% del agua que sale del salar lo ocupa la minería, y ahí el salar está con un desbalance de que de 6 veces está saliendo lo que entra, o sea, no alcanza a recuperarse, y por lo tanto si no se toman medidas urgentes, eso no logra recuperarse. Diputada, y eso ocurre en su zona, pero en el sur, en el extremo sur de nuestro país, por ejemplo, en Glaciares Eternos, en el sector Patagonia, se extrae agua de los glaciares para ser vendida como agua de glaciar, como un producto exclusivo, muy caro por lo demás, pero esa explotación que puede resultar quizás mínima, porque estamos hablando de botellas de agua, pero de todas maneras produciría un efecto dentro de lo que allí se quiere conservar. Yo no sé si es tanto lo que se quiere conservar, porque cuando uno mira lo que ha ido pasando en materia de contaminación y la destrucción de los glaciares, de verdad que uno se encuentra con que estamos en un punto crítico. Hay algunos expertos que dicen que llegamos a un punto donde si no hacemos algo, estamos perdidos. Y ese punto de inflexión yo no sé si como Estado lo estamos asumiendo. Yo creo que no basta con quitar el carbón de nuestra matriz energética, no basta con eso. Y además lo estamos haciendo de una manera que no sé si es tan comprometida. Cuando tú estás sacando de circulación termoeléctricas que están en mi región, pero que ya cumplieron su vida útil y que tenían que salir de todas maneras, no sé si es osado lo que estamos haciendo. No creo que sea tan osado. De hecho, algunos critican los plazos porque se habla de que Chile sea un país carbono neutral al año 2050. ¿Usted cree que es muy largo el plazo que se autoimpuso el gobierno? Yo creo que es muy largo, y yo creo que las empresas han ido avanzando incluso más rápido de lo que lo ha hecho el Estado. Aquí yo siento que nuestro país como Estado ha perdido su capacidad de planificación en el largo plazo. Hoy día quien planifica es el mercado en nuestro país. Entonces, si hay demanda, si hay oferta, y ahí es el equilibrio que va decidiendo las conductas, pero no hay una planificación como país de qué es lo que queremos a futuro. Diputada Hernando, en diciembre se va a realizar la cumbre del COP25 en nuestro país, la cumbre medioambiental más importante del mundo, y claro, en paralelo también se hacen estos anuncios de descarbonizar la matriz energética, también se tramita la ley de los glaciares. ¿Usted cree que basta con eso? ¿Es suficiente? ¿Se puede hacer más? ¿Estamos en un nivel en el que podemos desarrollar una cumbre de estas características y podemos también cuidar el medio ambiente como señal? A ver, yo creo que sí, que es un esfuerzo que de todas maneras significa un paso. Lo que sí soy crítica en decir de qué tamaño es ese paso. Yo creo que es un paso pequeño, porque en la tramitación de los glaciares, que ya lleva bastante tiempo siendo tramitada en las diferentes comisiones, lo que hemos visto es que existe una oposición y bastante lobby también por parte de las empresas. Empresas principalmente mineras que quizás pueden tener proyectos de extracción en ese lugar. En esos lugares, principalmente por el tema del territorio. Diputado, y volviendo al tema de la descarbonización, lo que ocurre en ciertas ciudades como Tocopilla, con el empleo en esa zona, ¿cómo cree usted que se van a paliar los efectos de las personas que trabajan ahí con el cierre de una planta que, entiendo, le puede otorgar trabajo a mucha gente? Son más de 1000 personas, y si tú lo multiplicas por 4, que es el tamaño de los grupos familiares, supón 4.000 personas, entre 4.000 y 5.000 personas que se ven afectadas en una población de la ciudad que es de 25.000 aproximadamente. O sea,
Es un porcentaje muy alto. Muy alto. Ahora, ¿de qué manera lo afecta? Yo creo que faltó previsión en términos también de preocuparse de la, entre comillas, reconversión desde antes, de programas de proempleo. Yo he hecho algunas propuestas, el alcalde también está clamando para que ellos sean considerados como ciudad dentro de lo que son los corredores bioceánicos. Siempre que se habla de corredores bioceánicos aparece Mejillones, Antofagasta, San Pedro de Atacama, porque por ahí está el Paso de Jama, pero Tocopilla y Calama quedan al medio y así en tierra de nadie, en circunstancias de que si uno los mira geográficamente están en línea recta y por lo tanto significaría un tremendo ahorro, y reconvertir los puertos de Tocopilla que hoy día les sirven a los graneles y para traer carbón podría ser una vocación nueva, diferente y mucho más amigable con el medio ambiente. Y esa sí que sería una buena alternativa, diputada, cuando hay una propuesta de resguardo del medio ambiente, de cierre de una termoeléctrica y de generar empleos para estas mismas personas que se quedan sin sus puestos de trabajo. Un equilibrio a la hora también de cuidar el medio ambiente y no generar un impacto económico en la zona. Bueno, de eso se trata y eso es lo que estamos tratando de motivar a las autoridades para que se comprometan con esta mirada diferente respecto de estas ciudades que son mediterráneas. O sea, Tocopilla, costa, sí, pero en el medio, digamos. ¿Y sus vecinos, diputada, sensación de pánico, de preocupación por lo que pueda ocurrir, por la pérdida del trabajo con este anuncio? De repente uno siente que hay bastante de resignación. Tú ves que la gente conversando en la plaza, gente en edad laboral, un día de semana a mediodía ha aumentado, está todo el mundo en la calle conversando y los jóvenes se van, tampoco tienen muchas oportunidades de estudio y por lo tanto sería muy importante que los jóvenes tuvieran algún atractivo para quedarse en Tocopilla y en el fondo es como si tú los condenaras a desaparecer. Englobando lo que hemos estado conversando, diputada, el resguardo de los glaciares, la descarbonización de nuestra matriz energética, el desarrollo, el crecimiento económico del país y el cuidado del medio ambiente, ¿usted cree que se puede lograr un equilibrio entre estos objetivos? Yo creo que sí. Mira, me tocó tener algún papel en el gobierno regional cuando partió la discusión nuevamente, porque había sido de los 60 y volvió en los 2000 a propósito de la generación geotérmica, de energía geotérmica y los problemas que hubo con el tatio. Y conversando con Sara Larraín me decía, mira, si bastaba con que se hubiesen instalado al otro lado del cerro y no habría habido tanto problema. Entonces yo creo que falta diálogo de repente y el intercambiar ideas. Y para finalizar, diputada, el tema de los estudios de impacto ambiental que muchas veces demoran, son burocráticos y las empresas finalmente deciden no invertir por lo mismo. ¿Usted cree que eso también necesita algún tipo de modernización especial? Sí, yo creo que es un avance el que se esté discutiendo hoy día que la participación ciudadana sea antes y ojalá que sea vinculante. Si el problema es que cuando ya está decidido todo y desde el punto de vista económico ya está tomada la decisión y están hechos los estudios y se ha invertido una gran cantidad de dinero, recién se le pregunta a la ciudadanía y eso obviamente que está como al revés. Diputada Marcela Hernando, le agradecemos enormemente por conversar junto a nosotros de este tema. Muchísimas gracias. Gracias, que esté muy bien. Ya lo veíamos entonces, una iniciativa que busca el resguardo de nuestros glaciares, se discute aquí en el Congreso. Desafíos también para nuestras autoridades a la hora de querer descarbonizar la matriz energética de nuestro país, siempre resguardando el cuidado del medio ambiente. Esto fue Cámara Acción.